¿Cómo están? No veo la pantallita, así que no sé. ¿Están? Sí, están, ¿verdad? Ah, ahí está. Así que, hola. Y Nico, tú tenías una pregunta para ellos, ¿no? Sí, yo creo que todos queremos saber su dato freak. No, la combinación más extraña de comidas que han hecho. Queremos conocerlo un poco más y romper un poquito el hielo con esa preguntita. ¿Qué es lo más Eh, extraño, la combinación más extraña que han hecho Ruth y Josué? el- eh, Muy buenas noches con todos y todas. Yo no tenía respuesta para eso, pero Ruth sí tenía algo. Hola con todos y todas. Yo compartí algo que creo que es extraño para otros, pero no tanto para mí. Desde chiquita mi mami siempre preparaba tostada de pan con piña y a veces con pasas o nueces. Entonces, para mí es normal. Igual mi hija lo prepara a veces, dice, que la nana me preparó eso. Solo cuando hemos tenido visitas, a veces han dicho, qué extraño. Entonces, eso sería. Un pan de Pascua, Es quizás. algo que definitivamente vamos a tener que aplicar, ¿o no, Dani? Para probar. Sí, ahí podemos votar, así como, es como un poco como la pizza con piña, ¿eh? Así como que ahí va por esa línea, así que si les gusta la pizza con piña, quizás tostadas con piña, ¿por qué no? Así que, pero eso, queríamos dejarlos ahora a ustedes, les damos la palabra y muchas gracias por Sí. servirnos con la palabra. Muy bien. Otra vez, muy buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. Miren, este día hemos luchado bastante con nuestro internet. Entonces, si me escuchan entrecortado o algo así, me avisan de tal manera que pueda hacer algo. De pronto voy a apagar el video de tal manera que por lo menos me puedan escuchar con más fidelidad, ¿no? Sin tanta interrupción. Pero miren, hay un dicho, no lo tengo así como completamente preciso, pero dice, a donde fueres, les hemos visto con gorras o sombreros, no entendemos por qué son, pero para poder compartir un momento con ustedes, unos minutitos vamos a estar con estas gorras, ¿ya? De pronto alguien luego nos explica el porqué de las gorras, pero unos segundos de la historia. Este es un sombrero de paja toquilla, a veces más conocidos como sombreros de Panamá, porque era donde se comercializaban estos sombreros hechos en Ecuador. Y se los hace en la costa ecuatoriana. ¿Quieres contarnos un poquito de tu gorra? Este gorro es de 100% lana de ovejas de Nueva Zelanda. Fue hecho por mi abuelo adoptada y me regaló cuando tenía unos 10, 12 años más o menos. Muy bien. Eso. Mucho gusto haber interactuado con por lo menos dos de ustedes. Conversamos un ratito acerca de los miedos de la infancia con Bárbara, que estudia obstetricia, y conversamos acerca de mezclas extrañas de comida con Brian, estudiante de ingeniería química. Entonces, muy chévere interactuar unos minutitos con algunos de ustedes. Muy bueno también escuchar noticias del GBUCH. Hay nuevos grupos, han enfrentado los desafíos de la pandemia también como oportunidades. Y además hay algunas iniciativas de servicio, de música, iniciativas evangelísticas que el GBUCH está implementando. Entonces, nos alegramos muchísimo por eso, les felicitamos y que el Señor siga bendiciendo todos estos esfuerzos que ustedes están haciendo. Voy a compartir pantalla. Por ahora voy a retirarme el sombrero de paja toquilla y quiero compartir pantalla para continuar con la exposición. Muy bien. Miren,
brevemente quiero hacer un resumen de la exposición del domingo anterior. ¿Sí? Habíamos dicho a manera de resumen que en estos primeros 23 versículos del libro de Colosenses o la carta de Colosenses, hay algo que se dice, hay que fijarnos en cómo se dice y también a quién se lo está diciendo. Lo que dice fundamentalmente Pablo y Timoteo es que en efecto el Evangelio ha llegado a los creyentes en Colosas produciendo fe y amor. Lo que también les dice es que no deben no deben abandonar esta fe y amor, deben conservarlo y deben incrementar esta fe y amor a través de incrementar el conocimiento de Dios y también una vida digna. Y también lo que les está diciendo es acerca de la redención o la reconciliación que encontramos en Cristo. Y todo eso, el énfasis de Pablo y Timoteo justamente es en Cristo, en Jesucristo, en el Evangelio, en la iniciativa del Padre a través del Hijo, que ustedes son lo que son y tienen lo que tienen en el Evangelio. ¿Cómo lo están diciendo? Esto lo han puesto, dijimos, en un marco litúrgico. Son 3 oraciones que se elevan en esta carta. Una oración de gratitud o acción de gracias, una oración de petición o de intercesión, y lo que vamos a ver ahora es una oración de exaltación o un himno. Una observación acerca de cómo lo dicen es que en la vida de estos autores, Pablo, el apóstol y Timoteo, está muy bien integrada una teología profunda y una espiritualidad ferviente. En los primeros 23 versículos, sin ningún problema, sin ninguna torpeza, por decirlo de alguna manera, Pablo y Timoteo expresan eso. Una teología profunda, pero también una espiritualidad ferviente. En una misma oración, fluidamente, Pablo ora, expone el Evangelio y también habla de la misión, ¿sí? Sin ningún tipo de tropiezo. Quiero ahora invitarles a que leamos Colosenses, tengan abiertas sus Biblias en cualquier formato y en cualquier versión que ustedes prefieran. Vamos a dar lectura a la carta de los Colosenses, capítulo 1, versos 15 hasta el 23. La palabra del Señor dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Oremos. Padre, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia y por esta oportunidad, Señor, de explorar tu palabra. Rogamos, Padre, una vez más la asistencia de tu Espíritu Santo, de tal manera que como individuos, pero también como comunidad, podamos discernir tu palabra. Y que tu mismo Espíritu Santo, Señor, inspire en nosotros profundas convicciones acerca del Evangelio y también concretos pasos de obediencia, Señor, a la luz de lo que vamos a explorar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien.
Miren, antes de continuar con el tema como tal, quiero mencionarles algunos de los autores que he estado explorando mientras hemos estado preparando estas exposiciones en Colosenses, para que ustedes sepan a dónde acudir también, si quieren profundizar más, ¿no? Está René Padilla en el Comentario Bíblico Contemporáneo, Vinod Ramachandra, tengo unas 2 citas de él justamente hoy, en un librito que él escribió hace algunos años ya, que se llama El mensaje de la misión. También con Juan Stam, La preeminencia de Jesucristo, una exégesis de Colosenses 1 del 15 al 18. También he recurrido a un historiador de ideas, Mark Strom, un australiano que habla mucho acerca de expertos en el Nuevo Testamento, en un librito publicado en español en Publicaciones Andamio, llamado un llamamiento a la renovación espiritual. Entonces, esos han sido algunos de los libros que hemos estado explorando. ¿Sí? Muy bien. A ver, parece que me estoy entrecortando. No sé si va a ser mejor que apague mi cámara. No me van a poder ver, pero sí me van a poder escuchar sin continuas interrupciones, ¿no? Como les comenté, este día hemos estado peleando con el internet desde la mañana. Entonces, vamos a ver. Ya, muy bien, vamos a apagar nuestra cámara. Un segundito. Ahí estamos. Ya, de todas maneras, si se nos escucha o se me escucha entrecortado, nos avisan de tal manera que también, imagino que están grabando, la grabación puede salir, puedo repetir algunas ideas de tal manera que salga mejor la grabación. Muy bien. Miren, en esta sección, Pablo y Timoteo siguen en la onda de la oración. ¿Sí? En este caso es una oración de exaltación. Brevemente lo mencioné en la anterior exposición bíblica. Colosenses, Efesios se parecen mucho, por lo menos en cómo inician. Efesios empieza con una bendición. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego hace una oración de acción de gracias y luego también una oración de petición. Algo parecido acá en Colosenses, el orden un poquito diferente, pero hay este sabor y este espíritu de exaltación aquí en esta carta. Y eso es justamente lo que acabamos de leer entre el verso 15 y el verso 20. Los especialistas reconocen en esta porción un himno o una poesía. Algunos dicen tal vez fue creado por Pablo, tal vez fue adaptado por Pablo de un himno que ya era conocido, tal vez era ya un himno conocido en las comunidades cristianas, pero cuando comparan los especialistas esta porción con otro tipo de expresiones poéticas de la época, entonces dicen definitivamente esto es un poema, posiblemente un himno, que como les digo, o Pablo lo escribió, o él lo adaptó o él lo tomó de otro lado. ¿Sí? Entonces ahí hay una forma poética, una forma artística que está en la carta. Y brevemente quiero mencionar realmente la importancia del rol del arte para aprender la fe, para afirmar la fe y también para compartir la fe. Por eso me alegraba mucho que una de las iniciativas del GBUCH sea justamente la música. Y la música como uno de los espacios o una de las formas para expresar adoración. La CS acá en Ecuador ya desde hace algún tiempo, pero particularmente en estos meses, va experimentando muchísimo más con el arte para responder a la palabra, pero también el arte para compartir la palabra. Pero quería mencionar esto porque tenemos allí un producto de arte, este himno o esta poesía.
Este himno o esta sección por lo menos se divide en dos partes, que usualmente en la literatura se les encuentra como Jesucristo y la creación y Jesucristo y la nueva creación. De todas maneras, quiero allí hacer, no es un cambio súper grande, pero sí quiero que consideren lo siguiente, y ustedes lo van a notar en el título que está allí. Dice, Jesucristo, el Hijo amado y la creación. Y ustedes van a encontrar en el siguiente slide que voy a decir Jesucristo, el Hijo amado y la nueva creación. ¿Por qué es lo que prefiero hablarlo en esos términos? Básicamente, y quiero que regresemos solamente a unos versos antes, en el verso 13, describiendo acerca de la acción del Padre en el Hijo. En el verso 13 nos dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, y luego empieza el himno. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, etc. Me parece bien importante este dato de que no está el nombre Jesús o Cristo a quien se está refiriendo, sino que se lo llama el amado Hijo. Y eso lo puse como énfasis en los títulos que estoy usando allí. ¿Por qué esto de Jesús o el Cristo, el amado Hijo? Porque la experiencia de la fe de Jesús, eso es bien importante para nosotros, la experiencia de la fe de Jesús es la de un hijo amado por su Padre. Es una experiencia profundamente relacional. Y es a este tipo de experiencia a la que nosotros también somos invitados y atraídos. A este tipo de experiencia profunda de fe en el que uno es amado o amada por Dios, así como Jesús fue amado por su Padre. En Jesús entonces se nos dice, vamos a ver lo que significa ser amado por Dios. Entonces, he querido enfatizarlo así porque no es solamente una cuestión de Jesús y la creación o Jesús y la nueva creación, sino Jesús el amado Hijo y la creación, Jesús el amado Hijo y la nueva creación. Entonces, quiero enfatizar aquello. Vamos entonces con la primera parte de este himno o de este poema, de esta oración de exaltación a Jesucristo. Allí ustedes tienen las ideas claves realmente de esta poesía. Jesucristo, el Hijo amado y la creación. Jesucristo, imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Él es el agente de la creación y también el centro integrador de la creación entera. Vamos con la primera. Imagen del Dios invisible. Y con esta sección de esta oración de exaltación de este himno, se nos empieza a hablar de la encarnación de Dios. Y la encarnación de Dios, obviamente, a la luz de otros pasajes, la entendemos como la comunicación y el diálogo iniciado por Dios mismo para autocomunicarse a su creación. Es la encarnación de Dios. Y la encarnación de Dios en el Hijo amado Jesucristo. Esto ya desde allí nos va dando pistas de la iniciativa de Dios para comunicarse a nosotros, de la respuesta que Él esperaría de nosotros en este tipo de relación cargada de afecto, cargada de amor, pero también nos va dando pistas acerca de cómo hacer misión. Porque si Dios se hace carne, se hace ser humano para comunicarse a sí mismo, entonces nosotros debemos continuar esta lógica de encarnación también. Entonces, imagen del Dios invisible tiene esta resonancia y estos ecos de la encarnación de Dios como su iniciativa para darse a conocer. Ahora, fijándonos un poquito más específicamente en la misma palabra imagen, en el lenguaje original está ahí la palabra de ícono. Nos está diciendo esta oración de exaltación, Jesús es el ícono de Dios. Quiero usar nuestro entendimiento contemporáneo de lo que significa un ícono para recalcar la idea de la que Pablo y Timoteo están hablando.
Jesús es el ícono de Dios. Vamos a imaginar que tenemos estos íconos en nuestros dispositivos electrónicos, computadoras o celulares. Lo que nos está diciendo este pasaje entonces es que, figurativamente hablando, damos un clic en Jesús y se abre una ventana donde encontramos verdaderamente quién es Dios y encontramos verdaderamente quién es el ser humano. Si Jesús es el ícono de Dios y le damos un clic a Jesús, entonces se nos muestra quién es Dios y quién es el ser humano. ¿Ya? Entonces, bien importante esto de Jesucristo, el Hijo amado, como imagen del Dios invisible. Vamos con la siguiente. Primogénito de toda creación. En el mismo verso 15. Imagen de Dios, primogénito de toda creación. En esta oración, en esta frase, no se está hablando necesariamente de la preexistencia de Cristo. Cuando se habla de primogénito o de la primogenitura, se está hablando más bien de un asunto de rango. Jesucristo es preeminente sobre toda la creación. Es un asunto, como primogénito, de ser el heredero. A Jesucristo le pertenece toda la creación. Y es un asunto también de soberanía, como es el caso de los primogénitos. Por lo tanto, Jesús es Señor de la creación. Entonces, en esta frase, el primogénito de toda la creación, lo que se nos quiere decir es eso, y lo recalco. Jesucristo es preeminente sobre la creación, le pertenece toda la creación, y en este sentido, Él es Señor, Él es soberano de todo lo creado. Vamos con la siguiente, agente de la creación, en el verso 16. Voy a leerlo otra vez. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, podemos notar en este verso 16 que se nos dice que Jesús es el agente de la creación, en el sentido de que Jesús es el medio de la creación, pero también es el origen y el fin o propósito último de la creación. Por eso, usualmente se lo describe en términos generales para recoger todas estas ideas como agente de la creación. Y en la mentalidad de este himno y lo que nos comunica Pablo y Timoteo es que son todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, agente de la creación. Ahora, una breve explicación acerca de esta serie de palabras, 4 palabras que encontramos allí: tronos, poderes, principados o autoridades. Y ese es, yo diría, uno de los temas fascinantes realmente en la Biblia. Yo diría uno de los aspectos de la enseñanza bíblica que no siempre han sido bien cuidados en enseñar. Y es lo que vamos a decir, es la enseñanza bíblica acerca de los poderes. Solamente quiero dejarles ahí un dato, porque no podemos abundar en un montón de detalles ahora. Pero básicamente es la idea de, y estoy basando mis ideas en el librito de John Yoder, un menonita, y el librito Jesús y la política. Ay, me olvidé ahorita el nombre específico del libro. Sí, mañana les damos. Me olvidé incluso de anotarlo. Tengo el nombre en inglés, que es La política de Jesús. Ya, es John Yoder, la política de Jesús en inglés. Ya, mil disculpas por no tenerlo con más exactitud. Pero básicamente lo que dice el doctor Yoder es que los poderes, entendidos como los sistemas que hay aquí en la creación, son también creados por Dios y por lo tanto Jesucristo es el agente también de su creación. ¿Cuáles son estos sistemas?
son todos los sistemas creados por Dios de tal manera que la vida humana y no humana se sostenga y florezca. Sistemas. Está el sistema económico, el sistema político, tiene que ver la ciencia, la tecnología y algunos otros sistemas. Pero todos estos sistemas han sido también creados por Dios. Creados originalmente para el sostenimiento y el florecimiento de la vida humana. Pero estos poderes también están sujetos a la caída y por lo tanto los seres humanos los usan para oprimir, para disminuir la vida, para ir en contra realmente de la creación. En Cristo, ya vamos a verlo más adelante, estos poderes también pueden ser redimidos y reconciliados y reorientados una vez más para su verdadero fin. Entonces, Jesucristo como el agente de la creación. Jesucristo es el medio, es el origen y es el fin también de esta creación. Vamos a lo siguiente. Jesucristo es el centro integrador de la creación entera. En un sentido, obviamente, tiene conexión con la idea anterior de que es agente de la creación y esto se vincula con el pensamiento anterior de que es primogénito de toda la creación, pero lo que quiere decir que es el centro integrador de la creación entera es que en Jesucristo todo lo creado, en el cielo, en la tierra, lo visible, lo invisible y los sistemas encuentran su integración, su sentido, su verdadero propósito. Por eso el verso 17 nos dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Jesucristo es quien le da coherencia a toda la realidad de la creación. Ya hemos visto lo que Pablo y Timoteo recogen en este himno de lo que están entendiendo como creación. Pero es Jesucristo el que le da coherencia, el que le da integración a toda esta realidad. Pues miren, son algunas afirmaciones bastante atrevidas, por decirlo de alguna manera, que Pablo y Timoteo están haciendo acerca de Jesucristo. Quiero que leamos un par de pensamientos de Vinod Ramachandra. Él es el secretario del diálogo y compromiso social para la IFES. Él es de Asia, vive y sirve en Sri Lanka. Algunos de ustedes estarán familiarizados con su pensamiento y con sus obras, pueden leer su blog también. Pero miren, justamente al comentar estas características de Jesucristo, el Hijo amado y la creación, y llevarlas a nuestra tarea y a nuestra visión de la universidad, Vinod dice lo siguiente. Esto lo dice en el librito que escribió ya hace algún tiempo que se llama en inglés El mensaje de la misión, y él está haciendo un estudio de Colosenses 15 al 23. Entonces, al examinar todo esto, ¿no? Primogénito de la creación, agente de la creación, centro integrador de la creación entera, Vinod dice, y esa es la razón por qué solo la fe cristiana puede hablar coherentemente de un universo. Y él hace este énfasis que está en itálicas en la palabra universo que ustedes pueden ver en su imagen. Porque detrás de toda la diversidad del mundo existe un mismo conjunto de leyes físicas y morales que le dan orden y valor a todo. Y continúa Vinod. El mundo tiene un orden inteligible y contingente sostenido en su existencia por la agencia creadora de Cristo. Pues miren, es bien importante lo que él está diciendo, ¿sí? Vamos a la siguiente frase. Igual, a la luz de todo lo que se ha dicho acerca de Cristo, primogénito, agente, centro integrador. Dice Vinod, esta es la razón por la que tal vez solo los cristianos puedan hablar coherentemente de una universidad.
Yo me olvidé de poner las itálicas allí, pero en universidad él también las tres primeras letras, uni, él las pone en itálicas para hacer el énfasis. ¿Por qué? Continúa Vinod. ¿Qué es lo que une a las diferentes disciplinas de la biología y geología, astronomía y medicina, historia y arte? Y él responde, es Cristo. Eso es lo que le da unidad, coherencia, integración, en este caso, a las diferentes disciplinas científicas. Y esto como un inicial, obviamente, alcance a lo que es ya nuestra tarea de vivir y compartir la fe allí en la universidad. Quiero hacer una pausa, una intencional pausa, para hacer publicidad, una propaganda y promoción del curso en línea Conectar con la Universidad. Algunos de ustedes ya se han inscrito, ya lo han experimentado, incluso todavía hay tiempo para poder matricularse, hacer el curso bien sencillito, de 2 o 3 horas, que se puede acabar en todo septiembre, e inmediatamente inscribirse para los grupos o la cohorte de la parte 2 y la parte 3 de este curso, que van a empezar ya en un poquito más de una semana, el 5 de octubre. Entonces les animo a que ustedes puedan realmente inscribirse en este curso. ¿Ya? Entonces, miren, todo lo que se ha dicho en este poema hasta el momento. Jesucristo, el amado Hijo y la creación, imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, agente de la creación, el centro integrador, el que le da coherencia a toda la creación. Ahora, sin salirme demasiado del poema como tal o del himno, quiero brevemente leer los versos de Colosenses del 2 al 3. ¿Sí? Una vez más, para dar énfasis aparte de lo que hemos leído que ha dicho Vino. Colosenses 2, versículos del 2 hasta el 3. Dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios. Atención, esa es la parte de la que quiero que nos enfoquemos. Es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí vamos a dejarlo. Quiero invitarles entonces a pensar en algunas implicaciones para la vida de lo que hemos dicho. Si Jesucristo es imagen del Dios invisible, esa es la idea de la encarnación, primogénito de la creación, agente de la creación, centro integrador de la creación entera, ¿cuáles son las posibles implicaciones para la vida? A nivel personal, por ejemplo, podríamos pensar que es justamente en la persona de Cristo en donde vamos a encontrar coherencia e integración. Muchas veces nuestras historias de vida vienen así como antes de la creación, caos, abismo, oscuridad. Es en Jesucristo que vamos a encontrar entonces ese tipo de integración y coherencia a nivel personal. La esperanza está en Él. Como estudiantes y en nuestra vida académica en la universidad y en adquirir conocimiento y producir conocimiento. Si Jesucristo es quien es y además en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el estudiante cristiano entonces va a tener que desarrollar un entusiasmo por aprender. El estudiante cristiano, el de la CESE, GBUCH, el de la IFES, es un estudiante sin temor de explorar las diferentes disciplinas académicas y científicas. Está consciente, él o ella, que atrás de todas estas disciplinas está Jesucristo como el centro integrador de la creación entera. Él es el agente de esta creación, el primogénito de esta creación. Entonces, desarrolla este entusiasmo por aprender. Tenemos un taller bien sencillito
que se llama Pasión por Aprender, amando a Dios con toda nuestra mente. Y es justamente, queremos motivar a los estudiantes a que sean apasionados por aprender, porque van a encontrar la gloria de Cristo atrás de cada una de las materias que están estudiando, ¿sí? Cálculo integral, contabilidad, microbiología, antropología, semiótica, etcétera, etcétera. La gloria de Cristo está atrás de eso y vamos a poder entonces encontrarla. Esas son algunas de las implicaciones a nivel de la vida personal, de nuestra vida como estudiantes también, pero que hay implicaciones también para la vida política de nuestros países. Estoy pensando en particular en Ecuador y en Chile. Alrededor de octubre, tanto ustedes como nosotros acá en Ecuador, experimentamos algunos estallidos sociales bien serios que desenmascararon muchas de las fracturas que por siglos, en el caso del Ecuador, por siglos, hemos tenido. Inequidades, desigualdades, injusticias, etcétera. No voy a abundar en este tipo de detalles por ahora. Creo que sabemos de lo que estamos hablando. Y vivimos entonces en ciudades y sociedades polarizadas alrededor de algunos temas. Asuntos étnicos, raciales, económicos, de género, etcétera, etcétera. En esta polarización y fragmentación es entonces en Cristo, en Jesucristo, el amado Hijo, quien es la imagen del Dios invisible, primogénito de la creación, agente de la creación, centro integrador de la creación entera, que vamos a poder encontrar coherencia y también reconciliación. Vamos entonces y continuemos con la segunda parte de este poema, la segunda estrofa. Obviamente, Jesucristo, el Hijo amado de la creación. Pero Pablo y Timoteo, y nosotros también sabemos que esta creación fue afectada por el pecado y por la maldad. Y por eso la segunda parte de este poema, de esta oración de exaltación, se enfoca en Jesucristo, el Hijo amado, y la nueva creación. Ahora, no aparece como tal la palabra nueva creación en esta parte del texto, pero todo lo que se refleja en el contenido expresa justamente esta nueva realidad traída por el Padre en el Hijo Jesucristo y actualizada para toda la creación en el Espíritu Santo, que es la nueva creación, o la vida de la resurrección, o la vida eterna, o el reino de Dios. Varias terminología teológica que se usa en el Nuevo Testamento para expresar esta verdad. Y lo que se nos dice de Jesucristo, entonces, es que Él es cabeza de la iglesia, primogénito de la resurrección, que en Él habita la plenitud de la divinidad y que Él es el agente de la reconciliación. Cabeza de la iglesia. Una vez más, cuando habla acerca de cabeza de la iglesia, Pablo y Timoteo usan este lenguaje como un asunto de rango y de autoridad. O como dice el biblista Juan Stam, a lo que apunta esta palabra de cabeza de la iglesia es a un emblema y preeminencia de Jesucristo en la iglesia. Además, Jesucristo es el origen de la iglesia, el principio de la iglesia, justamente en esta frase que dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio. Por eso es cabeza, porque Él es el origen y Él es el principio de la iglesia. Ese es el lenguaje que usa Pablo y Timoteo, apuntando al rango y autoridad de Jesucristo. Ahora, tanto en este poema como en otra parte de la literatura de las epístolas en donde Pablo escribe, si bien es cierto que usa este lenguaje de cabeza, cuerpo, como lo haría la sociedad greco-romana de la época, tanto en este texto, pero a la luz también de otros textos, podemos notar que Pablo lo que está haciendo es un revés, vamos a llamarlo como una deconstrucción del concepto de cabeza y cuerpo.
Porque para la sensibilidad y práctica y conducta de la sociedad greco-romana, la cabeza, usualmente un varón griego, ¿sí? La cabeza es a quien se le debe todo tipo de tributo, honor, dignidad, etcétera, etcétera. Se le debe, se le adeuda todo aquello. Pablo, esto lo afirmaría este historiador de las ideas australiano que les mencioné, Mark Strom, ¿sí? Lo que hace Pablo, afirma este historiador, es que le da un revés a la práctica de este concepto. Porque si Jesucristo es la cabeza, es cabeza de otra manera, en otro estilo. No es una cabeza preocupada porque le rindan tributo, honor y dignidad. Es un tipo de cabeza que empodera, da vida, sostiene, ama sacrificialmente hasta el punto de la muerte por el resto del cuerpo. Sostiene la vida de este cuerpo, hace que florezca la vida de este cuerpo. Entonces, lo que diría este historiador de ideas, Mark Strom, es que Pablo realmente hace toda una revolución de las ideas y prácticas de liderazgo de la época. Pero vamos ahí, eso con cabeza de la iglesia. Él además es el primogénito de la resurrección, en el sentido de que él es el primero en resucitar. Él es el primero en esta realidad de la nueva creación. Algunas otras traducciones lo tienen como él es el primero o el primogénito de entre los muertos. Lo que quiere apuntar es justamente en eso. De todos los que han muerto, él es el primero entonces que resucitó. Y con eso, Jesucristo abre la puerta de la resurrección, abre la puerta de la nueva creación para todos nosotros. ¿Por qué lo ha hecho? Es que ya, aquí y ahora, nosotros experimentamos el nuevo poder de la resurrección, la nueva realidad o la realidad de la nueva creación ya en nosotros, aquí y ahora. Y esperamos que esta resurrección, que esta nueva creación, que el reino finalmente llegue a su 100% de carga cuando Jesucristo venga otra vez. Cabeza de la iglesia, primogénito de la resurrección. Nos dice también Timoteo y Pablo en el verso 19, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Plenitud de la divinidad, allí en el verso 19. Y brevemente, solo quiero leer el verso 9 del capítulo 2. Mañana ustedes van a revisarlo con Ruth. El verso 9 del capítulo 2 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Es algo que Pablo y Timoteo enfatizan para esta comunidad de creyentes. Habíamos visto, esta comunidad de creyentes era esta comunidad de creyentes a su manera. Ellos querían creer a Cristo en su manera. Pablo y Timoteo les enfatizan, miren, a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. No es solamente que puedo creer en Cristo a mi manera. Hay algo es Cristo, alguien es Cristo, algo tiene Cristo que tengo que reconsiderar, obviamente, cómo creo y cómo vivo en Él. Ahora, miren, en esta sección de porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, en alguna manera ya se está repitiendo y reiterando lo que ya se nos dijo antes en la primera estrofa acerca de la imagen del Dios invisible. El icono en donde hacemos clic y encontramos quién es verdaderamente Dios y quién es verdaderamente un ser humano. Es importante esta idea de la plenitud de la divinidad porque, por lo menos de manera muy incipiente, había ciertos conceptos en aquella época de que la plenitud eran unos entes intermediarios entre el espíritu y la materia. El espíritu siendo lo más positivo y bueno, la materia lo malo y lo peor. Y estas plenitudes o pleromas, estas plenitudes, eran como tipo cadenas que iban conectando
el espíritu y la materia. Pablo lo que está afirmando es que toda la plenitud no está en cadena. Todos estos pleromas no están en cadena. Toda la plenitud está en Cristo. Y eso lo va a, una vez más, a afirmar en Colosenses 2:9 y lo menciona también en la carta a los Efesios. Muy bien, miren, estoy ya en los 45 minutos que me habían asignado. Quiero pedirles que me regalen unos minutitos más, pero ya estamos finalizando también. Y por último, se nos dice que Jesucristo es el agente de la reconciliación, en el verso 20. A Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él, por eso es el agente de la reconciliación, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesucristo es el agente de la reconciliación. Así como Él es el agente de la creación, Él es el mismo agente de la reconciliación. Todo lo que en la creación ha sido tocado por el mal y por el pecado, en el cielo, en la tierra, en lo que es visible, en lo que es invisible y en los poderes, en la cruz de Cristo, en su muerte en la cruz, encuentran una vez más reconciliación. Allí, una vez más, en Jesucristo, como agente de la reconciliación, hay un centro integrador donde todo va a encontrar finalmente también su coherencia. Es la palabra clave que ustedes muy bien han escogido como parte de su meditación, la reconciliación. Y es una reconciliación iniciada por el Padre a través del Hijo, y ahí se menciona específicamente la cruz. Obviamente es toda la vida de Cristo en la que encontramos esta reconciliación. ¿Sí? Siguen los siguientes versos, desde el 21 hasta el 23, Pablo y Timoteo están hablando de la reconciliación como tal. Y nos mencionan, en la nueva creación, en Cristo, en la muerte de Cristo encontramos esta reconciliación. Las implicaciones para la vida de los colosenses es que entonces dicen, tomen cuenta, les dice Pablo y Timoteo, ustedes estaban alejados de Dios. No solamente alejados, eran enemigos de Dios. Pero ahora, en Jesucristo, ustedes han sido reconciliados por Él. Ustedes que eran enemigos de Dios, se han encontrado con Él a través de Jesucristo. Las implicaciones de esto, obviamente, es que si hemos sido reconciliados con Dios en Cristo, hemos de vivir también reconciliados los unos con los otros. Si vivimos ya en esta realidad, a través de nuestras palabras y conducta, hemos de modelar lo que significa esta vida de reconciliación para la cultura, para los espacios como la universidad, para la familia donde vivimos y en nuestras propias vidas. Esta vida reconciliada y esta vida reconciliada con uno mismo, con los otros, etcétera, es lo que va a hablar, es lo que va a evangelizar, es lo que va a dar testimonio del misterio de Cristo, la reconciliación. Jesucristo entonces es el agente de la creación, en donde todo tiene en él un centro integrador, y él es también el agente de la reconciliación, en donde una vez más todo y todos potencialmente pueden encontrar su coherencia, su integridad, su sentido. Miren, hay un montón de cosas que Pablo y Timoteo han dicho en esta sección de este poema o de este himno, justamente en este modelo, en este producto artístico. Y lo dicen además con esta onda y en este espíritu de exaltación. Se han movido desde el agradecimiento a la petición y terminan con esta oración de exaltación cargada teológicamente, rica teológicamente. Y hemos explorado, aunque fuera de manera breve, pero sí panorámica, algunas de sus implicaciones también para nuestra vida.
Muy bien. Quiero pedirles que tomemos un minuto de silencio, sencillamente para ir ordenando nuestros pensamientos y sentimientos y las ideas que van viniendo con todo lo que nosotros hemos escuchado. Les hice llegar unas 3 preguntas. Dos de estas, la primera y la tercera, tienen que ver con evaluar y practicar la vida de oraciones de acción de gracias, de intercesión y también de exaltación a Cristo. Y la pregunta de en medio es empezar a reflexionar que si Jesucristo es el amado Hijo y tiene que ver con la creación y la nueva creación, ¿qué es lo que esto nos habla a nuestra vida como estudiantes universitarios? Y algunas pistas ya les hemos dado o les he dado al respecto. Un minutito de silencio y luego termino orando. Padre, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia y por cómo nos has acompañado, Señor, en explorar este texto. Te ruego, Señor, que desde lo que hemos escuchado, como ya te lo pedimos antes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, vayas creando convicciones profundas en nuestra vida acerca de quién es tu Hijo y de los propósitos últimos para toda tu creación. Pero que en el mismo poder de tu Espíritu Santo, Señor, inspires en nosotros pasos concretos de una alegre obediencia en nuestra vida personal, en nuestra vida como estudiantes universitarios, pero también, Señor, en nuestra vida como ciudadanos de Chile y de Ecuador. Allí donde hay fracturas y quebrantamientos importantes, Señor. Ayúdanos a vivir a Cristo en estas circunstancias. Porque es en Cristo que tu palabra nos dice que se encuentra el centro integrador de todo. Y eso significa muchísimo y debería significar muchísimo para Chile y para Ecuador. Nos estás contando que tu Hijo es el agente de la reconciliación. Y eso significa muchísimo para sociedades como la chilena y la ecuatoriana, con sus fracturas y quebrantamientos. Sigue con nosotros, Señor, y haznos conscientes y alertas a tu presencia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.